Estamos con el padre Alonso Torres, misionero de María Ángel en Sudáfrica, que nos acompaña durante esta semana con motivo de la celebración del Domo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle en primer lugar que nos contase a grandes rasgos su experiencia misionera. Bien, Sudáfrica, el ir a Sudáfrica implicó lo primero conocer la lengua, la cultura, la forma de vida. Fueron los primeros 6 meses, siempre lo recuerdo, fue un tiempo muy intenso porque de la lengua materna, el español, tuve que abandonarlo un poco. Es más, por el bien del aprendizaje no tenía que usarlo. Y tenía que meterme en la lengua propia, inglés y xhosa, que era la lengua que me correspondía. Porque en Sudáfrica sabes que son muchas lenguas que comparten coexistencia. La franca es el inglés y ya cada región tiene su propia lengua. Entonces, aparte de eso, pues tuve que también meterme un poco en cómo es el trato, la cultura, totalmente distinto a lo que nosotros, pues occidentales y del norte, tenemos y usamos. Pero fue interesante, interesantísimo. ¿Y cómo se distribuye en el trabajo, mejor dicho, cómo se distribuía en el trabajo pastoral en ese tiempo? Bien, usualmente, y creo que todavía se mantiene, cada parroquia está compuesta de varias capillas, se podrían decir que son parroquias también, pero pertenecen a una parroquia en concreto. El sacerdote en cuestión, encargado, pues visita a todas las parroquias en el plazo de un mes. Unas durante la semana, otras el fin de semana, el domingo. Y eso sí, el primer domingo de cada mes venían todas las parroquias a celebrar la Eucaristía en el área de la parroquia donde estaba. Después habían reuniones de catequistas, del Santa Ana, de la Legión de María, cualquier grupo que se pensase, allí estaban para reunirse y aprovechaba el consejo pastoral. Entonces, vamos, se le sacaba rédito a todo. Había la misa, un momento de descanso, empezaban los grupos, hacía una parada para la comida y se seguía hasta el final de la tarde. Es decir, que allí se vive la Eucaristía como una auténtica celebración de unidad de los unos con los otros. Sí. Ahí no hay discriminación. Ahí viene uno de 10 kilómetros como uno de 50 kilómetros y todos a encontrarse para poder celebrar la palabra de Dios. Además del sacerdote, la figura del catequista en África y en concreto en su misión es muy importante. Sí, el sacerdote nunca iba solo, o por lo menos nunca llegaba al lugar solo. Siempre estaba el catequista en la capilla donde estaba, donde le tocaba celebrar, organizando las lecturas, los cantos, organizando quién llevaba las ofrendas, y aparte, pues, que tenía encuentro con sus catecúmenos. Entonces, es un eje, es una parte central para que funcione la dinámica. Porque el cura llega, sí, pero no siempre llega a todo hasta siempre, hasta el final. Entonces, para eso la figura del catequista, pues, lleva su importancia. Aparte de que es un instructor nato por naturaleza, porque es su función, pues también hace de que la convivencia se haga un poco más fluida y el diálogo con el sacerdote también sea mucho más cercano. Sí. Muy bien, a nosotros Sudáfrica nos suena al Mundial de Fútbol, a los españoles en concreto, porque allí ganamos el Mundial de Fútbol, ¿verdad? Pero sobre todo a lo que nos suena es a Apartheid, Nelson Mandela y esa comisión de la verdad y de la reconciliación que supuso un cambio grande para el país. Usted me parece que llegó a Sudáfrica justo cuando estaban terminando con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿no? Sí. ¿Y cómo veía la gente de Sudáfrica todo ese proceso que estaba viviendo?
Fue un proceso muy intenso. Vamos a ver, a todos los niveles, en comunidades religiosas, en escuelas, en comunidades cristianas, en los vecindarios. Todo el mundo tuvo que tratar pues, los puntos para, de alguna forma, saber perdonar. Todo esto sí tuvo sus implicaciones porque, claro, tenían que reformular, reentender sus propios signos, el himno, las banderas. Entonces, fue un proceso, y recuerdo pues las dos hermanas que estuvieron enseñándome la lengua, cómo compartían conmigo su vivencia, lo que para ellas simbolizaba cada color, lo que para ellas simbolizaba, pues eso, que ya no existiese esa segregación. ¿Ves? Entonces, fue un adelanto para la ciudad y fue un adelanto para la civilización, porque se logró perdonar mucha historia, muchos malos entendidos. Y se suele decir que es que no hay diferencias entre unos y otros, sino que todos formamos esta nación grande, todos luchamos por esta nación. Y en ese proceso de perdón, la Iglesia, la católica y también la anglicana, ¿no? Porque destaca la figura del obispo anglicano Desmond Tutu, ¿no? Sí. En ese proceso la Iglesia tuvo un papel muy activo, ¿verdad? Sí, a nivel de comunidades, a nivel de trabajo, a nivel de pacificar, porque a ver, lo lógico es que el hombre pueda llegar a entenderse, y lo ideal. Lo que pasa es que algunas veces hablamos en lenguajes tan distintos, entonces hay que poner un mediador. En esto, el obispo anglicano Desmond Tutu jugó un papel realmente importante, al que también fue acogido por la Iglesia Católica. Sí. Entonces, su figura, junto con la de Nelson Mandela y la del expresidente Leclerc, pues fue realmente importantísimo. Sí. ¿Y cómo ve el futuro de la Iglesia de África desde aquí, desde su experiencia ahora en España? Bien, es una iglesia pujante, naciente, abierta, dispuesta, que toma lo básico, lo realmente importante, el Evangelio, la palabra de Dios, para ponerla en práctica. Hay muchos proyectos que nosotros como congregación, como comunidad, lo estamos llevando a cabo. Pero no deja de ser llamativo que siendo el 3% los católicos en Untata, éramos los que cuando decidíamos hacer algo, pues salía adelante. La gente que tenía pues luces, carismas, que tiene facilidades, se pone al servicio del bien común y realmente se nota que va creciendo. Poco a poco, pues es una semilla que se va dejando en la sociedad y que va poco a poco transformándola también. Lo más llamativo, y yo eso lo recuerdo, aunque suene un poco trágico, es en los funerales. La fe que se vive, con que se celebra, con que se entierra a la gente, llama tan poderosamente la atención a otros que no son católicos, que dicen, yo quiero morir bajo ese rito, con ese rito. Y le dicen, es que no es para morir, es para dar gracias a Dios por la vida, por el tiempo que ha estado entre nosotros. Y por eso no lloramos. Lloramos porque no estará, pero cantamos de alegría porque sabemos que va a la casa del Padre. Es decir, que una iglesia como la nuestra, de vieja tradición cristiana, que la iglesia de Sudáfrica, aunque esté allá tan alejada, ¿no? en kilómetros, puede ser una iglesia que si nosotros abrimos nuestro corazón y nos acercamos un poco más a ella, es una iglesia que nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Sí, eso es así. Sí. Eso es así. Muy bien, pues Padre Alonso, muchas gracias por esta pequeña entrevista, por este compartir con nosotros y esperamos que se encuentre a gusto entre nosotros. Le damos las gracias por lo mucho que nos pueda aportar esta semana. Muchísimas gracias.